El Señor me ha regalado una palabra que yo espero que usted pueda atesorar en su corazón y que me dé la sabiduría para saber transmitirla, que usted pueda entenderla. Amén. Está bajo el título Un discípulo enamorado y determinado. ¿Hay algún discípulo de Cristo aquí? Aleluya, gloria a Dios. Espero que sigamos siendo discípulos después de terminar la prédica. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno. Vamos a ir al libro de Gálatas 2:20. Asimismo, en las redes sociales, sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga grandemente y que la palabra sea siempre de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted sabe que siempre que decimos, sobre todo, y ya no vivo yo, lo decimos constantemente, ¿verdad? Y lo decimos y sabemos lo que estamos diciendo. Para entender, poder comprender al apóstol Pablo, ¿qué ha querido decir aquí? Y nosotros poder también situarnos en qué momento podemos decir esta frase, porque es una frase muy fuerte. Debemos de estudiar un poco la historia del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenemos entendido y hemos escuchado y leemos la palabra que es el perseguidor de la iglesia. Fue aquel perseguidor de los cristianos. Y nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos 7, 58, 60, de que él estuvo apoyando o encabezando la muerte de Esteban. ¿Recuerda usted, Esteban? Cómo lo apedrearon. Y allí estaba el apóstol Pablo. Mire, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién estaba allí? Saulo, Pablo de Tarso, quien en ese momento no conocía a Cristo, quien en ese momento era el perseguidor de los cristianos, un enemigo aférrimo del cristianismo en ese momento. Ahora, ese Saulo de Tarso, ¿no?, quien hoy es conocido como Pablo, y luego vamos a ver en qué momento en la palabra es cambiado su nombre, era judío fariseo. Y en el libro de los Hechos 8, del 1 al 3, voy a leer solamente el versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra nos deja bien claro lo que hacía Saulo en ese momento. A él no le importaba nada, él simplemente era un hombre celoso de su religión. Era un hombre religioso y por lo cual era un hombre religioso, él iba y agarraba a todo aquel que estaba de acuerdo, que predicaba el evangelio de Cristo. Lo arrastraba, lo sacaba de su casa e incluso los mataba, los entregaba a la cárcel, como dice aquí también, ¿no? Y ya vimos lo que pasó con Esteban. Ahora, en el libro de Hechos 9 es apasionante todo el libro de los Hechos. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, hágalo, porque es espectacular poder ver cómo después de la ascensión de Cristo, todo lo que ocurre en ese trayecto, lo que es el libro de los Hechos, centrándose mayormente en la vida del apóstol Pablo. Hechos 9, del 1 al 9, nosotros podemos encontrar la conversión o el encuentro de Saulo con Cristo. Voy a leer a partir del versículo 3 que dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. ¿Hay mucha gente persiguiendo a Jesús? Sí, hay mucha gente persiguiendo a día de hoy la iglesia de Cristo. Y bendito Dios si el Señor le hace como le hizo a Saulo, que le salga al encuentro. Sigue diciendo la palabra, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo de Tarso estaba decidido a ir por los cristianos que estaban en Damasco. Él pidió a la iglesia, en ese tiempo, la iglesia ¿no? que constituida por los fariseos, los escribas y los demás, pidió carta para ir a perseguir a los cristianos. Era esa autoridad, que le dieran ese derecho legal, esa autoridad para ir a por ellos. Mire dónde llega la cosa. Pero a medida que va en ese trayecto, en ese camino, acabamos de leer que cerca de Damasco, ya casi entrando a la ciudad, vino un resplandor de luz. Y se le apareció nada más y nada menos que Jesús. Y no le dijo, ¿por qué lo persigues a ellos? Son mis hijos, o son mis discípulos, o son mis siervos. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Porque no estaba persiguiendo realmente. Era, vamos a decir, era una guerra así de él o de los fariseos, de la religiosidad en ese momento, contra los que predicaban a Cristo. O sea que el asunto era directamente con Cristo. Tuvo Saulo en este momento un maravilloso encuentro con Jesús. ¿Has tenido tú un encuentro con Jesús? Mire, el que se encuentra con Jesús nunca más vuelve a ser el mismo. El que se encuentra con Jesús es una persona que se transforma. Es un antes y un después. Es una persona que cambia su mentalidad. Es una persona que cambia sus sentimientos. Es una persona que cambia su manera de comportarse. Y exactamente fue lo que le ocurrió a Saulo. De ser ese hombre perseguidor, se convirtió en el mayor predicador del Evangelio de Cristo. Y no una predicación cualquiera, sino con una unción poderosa dada por el Espíritu Santo. Así que el primer milagro que encontramos en la vida de Saulo es su conversión, su arrepentimiento, su cambio de decisión. Mira que él entendió inmediatamente, ¿quién eres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Entendió? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Y por qué le dijo Señor? Le reconoció inmediatamente. Él sabía a quién estaba persiguiendo. ¿Tenía conocimiento o no tenía conocimiento? El Señor le habló entonces a un discípulo llamado Ananías. Y le dice, Ananías, necesito que vaya a orar allí por este muchacho Saulo. Y Ananías le dice, Señor, ese hombre es terrible. Yo no me atrevo a orar por él, ¿no? ¿Qué le dirá usted al Señor si el Señor le dice a usted, vete a orar por aquel que está acabando con todas las iglesias cristianas, con todo aquel que predique mi palabra? ¿Qué usted le va a decir? No, Señor, o sea, manda a otro, no hay otro discípulo por ahí que pueda hacer ese trabajo. Pues Ananías le dijo lo mismo. El Señor, ¿y qué le dice el Señor? ¿Qué le responde? Le dice, instrumento útil me es este, ve y ora por él. Y sí que fue un tremendo instrumento en la mano del Señor. Nosotros podemos leer la historia de Ananías en Hechos 9, del 10 al 15. Voy a citar solamente el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Este Saulo me va a ser útil para llevar mi palabra donde otros no pueden llegar. Te tendrá el Señor a ti para llevar su palabra donde otros no pueden llegar. El asunto está en que realmente nosotros nos dejemos ministrar por el Espíritu, nos dejemos, rindamos nuestro ser, que haya esa transformación verdadera dentro de nuestro ser. Es importante. Ahora nosotros vemos en el Hechos 13, del 1 al 3, vemos el comienzo del ministerio
de Saulo, porque hasta aquí es llamado Saulo, ¿sí? Ya tuvo un encuentro con Jesús, ya dejó de ser el perseguidor. Ahora es un hombre que está esperando en Damasco a que Ananías vaya y ore por él. Y dice, no comió ni bebió. Si seguimos leyendo, dice la palabra que habían escamas sobre sus ojos y que él veía ese varón que entraba y oraba por él. Y cuando Ananías llega, es exactamente lo que ocurre. Yo puedo pensar que sus dones fueron activados en el mismo momento en que se encontró con Jesús. Jesús trató de una manera maravillosa la vida de Saulo. ¿Ha tratado Jesús tu vida de igual manera? ¿Y te has dejado tú tratar de igual manera? ¿Sabe? A veces venimos a Jesús y Él comienza esa transformación en nosotros, pero hay momentos en que nosotros le ponemos un límite y decimos, no, esto no lo quiero dejar. ¿Qué hubiese pasado con Saulo si vuelve a ser la misma persona de antes? ¿Dónde quedaron sus amigos? ¿Dónde quedaron los amigos de Saulo? Aquellos que dice la palabra que escuchaban la voz, pero no veían a nadie, no entendían, porque la conversa directa era con Saulo. Dios te va a hablar a ti cosas que los que están a tu alrededor no van a escuchar ni van a entender. Así que te van a llamar loco, te van a llamar insensato, te van a llamar débil, te van a llamar de unas 1000 maneras. Pero solamente tú sabes a quién estás escuchando. Saulo sabía que estaba escuchando a Jesús, quien se convirtió en ese momento en su Señor. ¿Cómo lo sabemos? Él obedeció lo que le dijo Jesús que tenía que hacer. Si no, no hubiese obedecido. Entra a Damasco, espera allí y se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo? Esperó 3 días. Nosotros el Señor nos dice, entra y espera un momentito en tu aposento. A los 5 minutos estamos, mire, que se me cae la casa, que tengo que lavar, que tengo que hacer, que tengo que subir, que tengo que bajar. No esperamos nada. Es que el Señor no me habla, el Señor no ha contestado. Mejor dicho, y necesitamos estar tranquilo y reposado para escuchar la voz de Dios. 3 días sin comer y sin beber. No se preocupó por eso. Qué maravilloso es cuando llega el Dios eterno, el Rey de Reyes, y nos indica lo que tenemos que hacer, pero de igual manera nosotros descansamos en su presencia. El apóstol Pablo, o hasta en este momento, Saulo, en Hechos 13, del 1 al 3, él comienza su ministerio, y me gustaría que usted pueda leer la palabra conmigo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Ay, no, el pastor de la esquina, el de la otra esquina que no sabe ni conoce tu vida. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Ay, no, el vecinito, ese con el que tú a veces riñes. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado, a que los he llamado, perdón. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Dónde estaban ellos? Primero en el templo. Estaban allí, en la iglesia que estaba en Antioquía. Allá profetas y maestros. Y entre esos que estaban ahí estaba Saulo. Y dice, estaban ministrando al Señor, estaban orando, estaban buscando la presencia de Dios, estaban adorando. Y es que cuando tú te pones a adorar, cuando tú permites que tu casa se llene de la presencia del Señor, porque lees la palabra, porque adoras, porque le buscas, el Espíritu Santo de Dios habla. Él le dice, apártenme a estos dos, espérense, a Bernabé y a Saulo, necesito que me la aparten. Pero ellos no pararon el ayuno. Dice, y siguieron ayunando, y habiendo ayunado y orado, escucharon la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya dice el Señor lo que tú vas a hacer mañana? Lo que vas a hacer de aquí a 2 meses. ¿Cuál es tu futuro? ¿No le ha dicho el Señor cuál es su futuro? ¿Cuál es el futuro? Ser discípulos. Id y hacer. Ser discípulos. Y un discípulo está preparado para ser
lo que su Señor le mande y donde su Señor le mande. El asunto es que a veces queremos los beneficios del reino, pero viviendo en el infierno. Queremos estar en el mundo, no ser discípulos, pero queremos los beneficios de los discípulos. Y así no funciona. Así no camina. Primero es escuchar la dirección del Espíritu. ¿Qué quiere Él? ¿Queremos conocer la dirección del Señor? ¿Queremos conocer la dirección del Espíritu? Vamos a leer la palabra de Dios. Y en su palabra tenemos una encomienda. Por eso es que todo el que viene a Cristo, que dice, tengo una vida vacía, no le encuentro propósito a mi vida, en Cristo encuentra un propósito de vida. A Saulo se le acabó el perseguir la iglesia. Se le acabó el perseguir a los cristianos. Encontró un verdadero propósito en su vida. ¿Cuál? El ganar las almas. El rescatar las almas. El llevar el evangelio. Tremendo propósito. Y es el mismo propósito que tú y yo tenemos. Es la misma encomienda. ¿Vale? No ha cambiado. Una cosa que veo en la vida del apóstol Pablo es de que es un ejemplo. Y hasta el día de hoy sigue siendo ejemplo. Y el primer ejemplo que encuentro es ejemplo de amor. Se enamoró de Jesús. Se enamoró de Jesús. Y la verdad es que solamente cuando te enamoras de alguien, eres capaz de hacer lo inalcanzable. ¿O no? ¿Qué hizo Brandon por María? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿A qué no se arriesgó? ¿Pero por qué? Porque se enamoró. Pregúntele a Miller qué no hizo. ¿No? Pregúntele, ¿qué fue lo que no hizo? Ella sí sabe lo que hizo. Grandes cosas. Ya el pastor le ha contado, iba a una ciudad, traía las flores, la traía, la rosa, la ponía allí y mejor dicho, esperaba hasta las 7 de la noche que nos podamos ver para recibir un no. Para recibir un no. Lo más triste de la vida, ¿no? Ahora que lo veo, lo miro desde otro punto de vista, Dios mío bendito. O sea, el amor hace cosas, pero solamente cuando verdaderamente estamos enamorados, somos capaces de aguantar y de hacer cosas por agradar a la persona, que es el objeto de nuestro amor. Y es que el apóstol Pablo se enamoró de Jesús. Lo enamoró Jesús, lo enamoró la verdad de Cristo. Y es por eso que se decidió voluntariamente estar con Cristo crucificado. Y lo hizo por amor. Decidió negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y es que es lo que tenemos que hacer los discípulos de Cristo, negarnos a nosotros mismos. Ahora, el apóstol Pablo también, un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe y su fe lo llevó a ser quien era, lo llevó al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. La fe en Jesús le sostuvo en momentos más que difíciles, esos momentos duros que vivió. La fe le fue escudo y no es diferente hoy para nosotros. La fe debe ser nuestro escudo. Amén. Y cuando piensen que fue ejemplo de fe, es igual que esa confianza plena que él puso en el Cristo vivo que le salió en aquel camino. Él puso toda su confianza. El apóstol Pablo pudo decir muchas veces, Señor, yo no voy a continuar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mas, sin embargo, ¿sabe lo que hacía el Señor? No permitía que le quitaran la vida. Lo pudieron haber matado en muchas ocasiones. Mas en cada momento había una razón del por qué él se encontraba allí. Y me puse a pensar y a meditar cuando él estaba preso con Silas. Hechos 16. Usted puede leer que hubo allí una familia entera que se salvó, aparte de los presos que estaban allí. ¿Sí? Cayó preso por predicar el evangelio. Lo metieron en la cárcel. Y dice que en la cárcel más oscura le pusieron cepo, lo encadenaron. Mas el apóstol Pablo usted no lo ve en ningún momento quejándose. Dígame en qué momento lo escucha usted quejarse. Y me llevaba a pensar en Jeremías. Jeremías dijo, no hablo más,
Me callo, porque cada vez que hablo me dan un bofetón, me meten en una cueva, me meten en un cepo, no hablo más. Pero termina diciendo Jeremías, pero es que hay un fuego dentro de mí que no puedo callarme. Y eso debe de ocurrir en usted y en mí. Ahora el apóstol Pablo en ningún momento usted lo ve quejándose. Jesús, tú me llamaste, ¿ahora qué? ¿Qué pasó? Como mucho, el apóstol Pablo lo que le dice, oye, hay un aguijón en mi carne, ¿qué vamos a hacer con él? Quítame este aguijón que hay en mi carne, estoy parafraseando, ¿vale? ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Y usted lo ve que él vuelve otra vez a decirle al Señor, quítame el aguijón. En ningún momento. El apóstol Pablo, el Señor le hablaba una sola vez, como una sola vez tuvo un encuentro con él. Una sola vez se le apareció, no tuvo que aparecérsele 40 veces. Una sola vez y entendió y se dejó direccionar y se rindió por completo. Por eso me cautiva su confianza en él. Y es que en la vida cristiana tenemos que ser determinados. La vida cristiana es para valientes. Determinación. Así que tomó la decisión de servir a Jesús con toda su vida. Y si hay una parte en los evangelios, en la palabra que yo encuentro fuerte, usted me dirá sí o no. Y es cuando nos hablan de negarnos a nosotros mismos. Es cuando nos hablan de entregar nuestra voluntad para vivir a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo, no pasa nada, yo suelto mi pueblo, suelto mi familia, suelto mi casa, yo lo suelto todo por seguir a Jesús. Fue un discípulo totalmente determinado. Al apóstol Pablo Jesús no tuvo que llamarlo varias veces, como le dije. Bastó una sola vez y él se determinó a servirle con todas sus fuerzas. Y esa determinación no fue afectada por los momentos de dificultad, de aflicción, no, porque él sabía quién era y a quién le servía. Necesitamos ser discípulos determinados. Necesitamos determinarnos ya. Porque mientras no nos determinamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y los que están alrededor nuestro se pierden. ¿Usted sabe por qué? Porque en usted está el propósito de ganarlos. En usted está el propósito de llevar la palabra de Dios. En usted está el propósito de presentarle a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres? ¿Tienes tu identidad en Jesús o eres de los que se mueven como el viento en estos tiempos? Un verdadero discípulo sabe quién es y quién es su maestro. Un verdadero discípulo no es de los que salpan del barco. Un verdadero discípulo confía, espera en su Señor. Ahora otro ejemplo del apóstol Pablo es la perseverancia. Y es que a pesar de los palos, las piedras, lo que le tiraron, los azotes, siguió adelante. Perseveró y nunca pensó retroceder. ¿Has pensado tú en algún momento retroceder? ¿Has pensado algún momento darte la vuelta y decir, uy, hasta luego? Nos vemos otro día, que la vida me vaya mejor. ¿Sabes por qué hay algunos que no salen de prueba tras prueba? Porque no aprenden. Porque cuando están a esto de salir de las pruebas, le dicen al Señor, mira, ¿sabes qué? Como ya se me está bajando las aguas, ahí te queda, yo vengo dentro de un ratito, otra vez tienen que levantarse la prueba, otra vez tienen que anegarlo las aguas, otra vez tienen que venir los problemas para que pueda mantenerse en el Señor, para que no se pierda. Porque Dios quiere que esté así, porque el Señor quiere verlo mal, no, para que no se pierda. Eso es un acto de amor. Porque Él sabe que si los deja y baja todas las aguas y todo se pone en paz y en calma, ¿qué pasa? Se pierde. Y eso habla de que el corazón todavía no está en Cristo, de que no le conoce. Eso habla de que está en Cristo por circunstancia. Mientras la circunstancia le vaya mal, estoy buscando la paz de Cristo. Pero tan pronto todo me vaya bien, adiós, chao pescado. El apóstol Pablo perseveró creyendo en aquel que le salió al encuentro. Te pregunto, ¿y tú estás perseverando a pesar de las dificultades?
de los problemas que pueda tener? ¿Estás perseverando o estás creyendo en aquel que dio su vida por ti? Un buen discípulo es aquel que predica el evangelio de Cristo y enseña a otros a seguir al maestro. ¿Realmente sigues tú al maestro? Él dijo, aprended de mí como yo de Cristo. Y es interesante que nosotros podamos aprender y enseñar a otros. Enseñar a otros la palabra de Dios. Un buen discípulo es aquel que se rinde por completo haciendo lo que el Señor, su Señor, quiere que haga. ¿Eres tú un buen discípulo de Jesús? Cuando el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque él dejó de sentir. Así como estaba Cristo crucificado en la cruz del Calvario, así mismo estaba su alma, así mismo estaba su carne crucificada. ¿Y para dónde va un muerto? Para donde lo tiren. Muerto ni siente ni padece. Y nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y a la primera de cambio que el hermano no me aceptó en Facebook, estamos ofendidos. No estamos crucificados. A la primera de cambio que el pastor dijo dos cosas, por mí la dijo el pastor. Se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios habla a su pueblo. Y nos ofendemos. Ay, es que no me llamaron esta semana, no me hablaron, no me tal, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que hay un espíritu de conmiseración y de victimismo que es tremendo y es terrible. Para decir con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque el yo ya no existe, dejó de existir. Me despojé de ese viejo hombre, lo que hizo el apóstol Pablo. Se despojó de ese viejo hombre y se revistió de ese nuevo hombre, que es Cristo. Lo que nos hace ser un mejor discípulo cada día es nuestra rendición, es nuestro sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Y es que cuando somos discípulos enamorados y determinados, como lo fue el apóstol Pablo, nosotros nos vamos a dejar direccionar por Cristo. No vamos a reaccionar por lo que yo pienso, por lo que yo creo, si tengo o no razón, si considero o no. Vamos a reaccionar conforme dice su palabra. Vamos a reaccionar desde lo profundo de nuestro ser, no con una tercera o segunda intención, porque a veces nuestros actos son efímeros. Uy, yo te voy a tratar con amor, yo te voy a tratar así, pero solamente superficialmente, porque por dentro estoy que, mejor dicho, si me cortan sangro, dicen por ahí. Y no es así, porque recuerda que está mirando Cristo. Tus acciones, no, está mirando tu actitud. Está mirando tu actitud. Y como Él está mirando tu actitud, Él sí sabe si somos o no verdaderos discípulos, si somos o no discípulos enamorados y determinados. Y esta es nuestra nueva vida en Cristo Jesús, que ya no vivimos en esa antigua manera de vivir. Yo ya no vivo, mi yo está muerto, entonces sí estoy muerto. ¿Quién vive? Si tú mueres, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Él me direcciona, Él guía mis pasos, Él me muestra el camino que debo de seguir a través de su palabra. ¿A través de qué? De su palabra. No se ponga ahí con miticismo a ver que caiga el ángel del cielo. No, su palabra. Su palabra es verdad. Ya después que Él te quiera hablar de cualquier otra manera, gloria a su nombre. Pero su palabra, y ahí está todo. Que Él nos direccione. Que Él nos direccione. Así que lo que ustedes pueden ver es porque el todopoderoso Jesucristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Mire, era tan fuerte lo del apóstol Pablo que cuando lo llevaron a los discípulos, Bernabé se lo va a presentar a los discípulos, hasta los discípulos estaban así como corriendo así del quito. Y ya predicaba el evangelio. O sea, que era un hombre fuerte. Era un hombre que le tenían miedo. Un hombre determinado, un hombre aguerrido, un hombre con fuerza. Pero así lo fue en todas las áreas. Así lo fue en todas las áreas. Cuando perseguía a la iglesia, él iba por todas, pero cuando Cristo le salió al encuentro, así mismo cambió para bien, pero a por todo.
se entregó con todo. Vamos a ser discípulos enamorados, determinados a vivir por y para Cristo, por y para Cristo. Y no solamente podríamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí, sino que vamos a poder decir lo tercero. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire la dirección preciosa que el apóstol Pablo da. Ya yo no vivo por mis propias opiniones, ya yo no es por lo que yo creo, porque se movió el aire, se movió el viento, porque levanté con el pie izquierdo, con el derecho, porque hoy pensé, no. Todo lo que yo voy a vivir en la carne, lo voy a vivir por Cristo, mi fe en Él, mi confianza en Él, por Él que se entregó por mí, por Él que me amó. ¿Vive usted así? ¿Vive usted así? Amén. ¿Vive usted su día a día así? ¿O solamente cuando venimos a la iglesia venimos, cánticos espirituales? Pero luego en la semana estoy, no, hoy se acabó eso en el nombre de Jesús. Amén. Dice, todo lo que puedo yo vivir ahora en la carne, lo vivo aferrado a mi fe en Jesús, quien me demostró su amor en la cruz. Lo que el apóstol Pablo, tú y yo hacemos en nuestra carne, con nuestro cuerpo, lo que ahora vivimos lo hacemos por fe en el Hijo de Dios y lo hacemos en amor, con entrega, obediencia y sobre todo lo hacemos guiado por el Espíritu Santo. Lo que ahora me mueve para buenas obras es la fe en Cristo Jesús. Ahora mi comportamiento, me comporto de esta manera, aguanto los palos, aguanto las piedras, aguanto la cárcel, aguanto todo lo que venga cuando predico el evangelio, porque Él me amó primero, porque Él se entregó por mí, yo ahora me entrego por Él, lo entrego todo, entrego mi vida. Si tengo que abnegarme cada día, lo voy a hacer. Y el apóstol Pablo lo hizo. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad? O Señor, quiero la salvación, pero no te rindo mi voluntad. En Romanos 7, 4, 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes, todo lo que hacíamos era ¿qué? Con fruto para muerte. Todo lo que hacíamos, el resultado iba a ser muerte. Pero ahora es diferente. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora es diferente. Ahora todo lo que yo puedo vivir y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por y para Cristo. Porque Él me dio vida y vida en abundancia. Ya yo no quiero volver atrás. Yo no sé tú, pero yo no quiero volver atrás. Yo no pienso volver atrás. Y es mejor pasarlo aquí duro, pero aferrado a Él, agarrado a Él, sabiendo que Él está en mi barca, sabiendo que Él está conmigo, sabiendo que Él me direcciona a vivirlo allí fuera, sin esperanza, sin rumbo, sin destino y azotado constantemente por lo duro de la vida. No importa si me dan palo. Por predicar el evangelio no pasa nada. Bienaventurados. Usted ahí la bienaventuranza, levante la bienaventuranza. Bienaventurados cuando nos metan presos por predicar el evangelio. No pasa nada. Vuelvo y le repito, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos confronta y nos confronta a todos, día tras día. Mucho más aquel que no está haciendo las cosas correctamente y que está lejos de Cristo. Ahora sí puede ponerse sobre sus pies. El apóstol Pablo, encontramos que es un discípulo que tuvo un encuentro con Jesús, un discípulo que tuvo carácter y un propósito claro,
un discípulo totalmente rendido al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, un excelente discípulo de Cristo. Y él terminó diciendo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No sé si hay alguna persona en medio nuestro que no conozca a Jesús, porque todo empieza conociendo a Jesús. Todo arranca conociendo a Jesús. Para ser un discípulo de Cristo, yo tengo que aceptarlo, invitarlo a mi corazón. Y me gustaría que todos podamos hacer esa invitación a Jesús. Amado Padre eterno, perdona nuestros pecados, Señor. Así es, Señor. Rey amado, reconocemos que hemos pecado, Dios eterno, que hemos fallado, Señor, contra ti. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Amado Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Límpiame, lávame con tu poderosa sangre. Así es. Padre eterno, que mi nombre se encuentre inscrito en la cruz del Calvario, allí, Señor amado, en el libro de la vida. Y que yo hoy pueda ser limpio por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así es. Poderoso Dios, yo te entrego mi vida, te entrego todo mi ser en esta hora y te reconozco como dueño, Señor, y suficiente Salvador de mi vida. Dame la fuerza, Señor, que le diste al apóstol Pablo para resistir, para estar determinado, Señor, para creer, para tener fe, esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a estar cada día más enamorado de ti, Señor. Te entrego mi vida, oh Dios, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Átame con lazos de amor al trono de tu gracia y que nunca, nunca más, Señor, vuelva atrás. En el poderoso nombre de Cristo Jesús.